Amén. Hoy vamos a hablar, anoten su cuaderno, los que han traído su cuaderno, los que no, ¿dónde van a anotar? Eso no se olviden, a la iglesia, Biblia, cuaderno y lapicero. La iglesia es una escuela, se viene a aprender, ¿verdad? Son tres cosas que tiene que traer siempre a la casa del Señor. Bien, vamos a hablar ahora sobre la novena herramienta, la novena arma que Dios nos ha entregado. Se llama la santidad. Anote por favor, la santidad. Ponga ahí como subtítulo: novena arma que Dios entrega a su pueblo para luchar contra el diablo y los demonios, la santidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 1:24. Marcos 1:24. Rápido, por favor. Amén. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. En pie, hermanita, despierte. Al que se está durmiendo le peñizca ya. Si se molesta conmigo, que me reclame a mí, yo estoy dando la orden, le pellizca fuerte para que otra vez no se duerma. Marcos 1:24, la palabra se lee: para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Cristo. Dice, amén. Palabra de Dios es esta, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Oramos. Bendito sea tu nombre, Padre eterno. En esta hora, Padre mío, una vez más vamos a ti para pedirte sabiduría, inteligencia, Padre mío, para poder comprender tu palabra. Reprende en esta hora, Padre mío, el cansancio, el sueño, la apatía, la pereza, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, se vaya de cada uno de mis hermanos, Padre mío, para que en esta noche de vigilia podamos estar firmes, Padre mío, terminando este último día de este año 2023, Padre. Gracias te damos de todo corazón, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome asiento y mantenga su Biblia abierta y su cuaderno también. Bien, la santidad. Vamos a ver, la santidad. Una herramienta que Dios nos ha entregado. Son, hermanos, 10 herramientas o 10 armas que vamos al día, hermanos, de hoy a estudiar para nosotros poder, hermanos, luchar, porque estamos en una guerra espiritual. La santidad es una arma poderosísima, hermanos, que el cristiano debería usar para no caer, hermanos, en las trampas del diablo. Aquí el pasaje que nosotros hemos lecturado, se menciona, hermanos, a una persona que estaba endemoniado, poseído por varios demonios, y cuando Jesús se acercó a él, hermanos, a esta persona, los demonios hablaron por la boca de este hombre que estaba endemoniado. Era tanto el control que tenían los demonios sobre él, ya que el hombre, hermanos, no tenía posesión o control sobre su cuerpo, porque eso hacen los demonios, controlan. Escuche bien, cuando un espíritu inmundo entra en el cuerpo de una persona, los espíritus inmundos de inmediato no se manifiestan. Hay gente, hermanos, incluso que van a la iglesia, pero dentro tienen espíritus inmundos. ¿Cuándo se llega a manifestar un demonio dentro de una persona? Cuando el demonio o los demonios han empezado a atar las diferentes áreas que tiene la persona. Le han atado en el alma y lo han atado en el espíritu. Cuando esto sucede, entonces los demonios ya tienen la libertad de tomar el control de su cuerpo y empiezan a hablar por su propia boca. Esto sucede mayormente con los locos, con los endemoniados, que ya no pueden, no son ellos mismos, sino que el diablo ha tomado control de su mente para que no puedan razonar. Entonces el diablo actúa así. Hay mucha gente, hermano, que tiene demonios, va a la iglesia, canta, pero hay espíritu inmundo dentro. ¿Por qué? Porque le ha abierto puertas al diablo. Por eso que cada día el cristiano tiene que venir a la iglesia y pedir que sea Dios quien lo limpie de cualquier, hermanos, artimaña del maligno. Si un espíritu inmundo ha entrado, pedir perdón, reconocer, arrepentirse y pedir que Dios le libere. Para eso nosotros oramos, ¿verdad? Es por eso que esto es algo fundamental que nosotros tenemos que entender y aprender. Ahora, ¿qué pasa cuando ya son varios los demonios que están dentro de un cuerpo? ¿Cuántos demonios, alguien preguntó, puede tener una persona dentro de su cuerpo? Pues puede tener hasta miles de
demonios. El número no se sabe. Esta persona, llamado el endemoniado Gadareno, tuvo, dice, una legión. Una legión en aquel tiempo, en el Imperio Romano, constaba de 2000 soldados romanos. O sea, se conoce que había como 2000 demonios dentro del cuerpo de esta persona. La legión ha variado en los tiempos. A veces era 2000, a veces era 4000 y llegó hasta los 6000. Pero en aquel tiempo, una legión era conocida por 2000 soldados romanos. Conformaban una legión. Ahora, esta persona, por eso que la Biblia, él dice, somos muchos, ¿no? Los mismos demonios hablaban por el cuerpo de esta persona. Y cuando Jesús se acercó, le empezaron a hablar. Le dijeron, ¿qué tienes con nosotros? No dice que tienes conmigo, dice que tienes con nosotros. Eran varios los que estaban ahí metidos. Y recuerden, para los que ya están en un nivel superior en cuanto a lo que es liberación, cuando usted va a orar por gente que está endemoniada, los demonios que salen son los demonios más débiles. Los demonios son astutos. Recuerden que ellos antes fueron ángeles, ¿ok? Y te trabajan siempre. Van a tratar de atormentarte o atemorizarte, ponerte miedo. Te van a hacer preguntas, te van a sacar algunas cosas también de tu vida con el hecho de que no los votes. Pero cuando tú tienes testimonio, cuando estás viviendo en santidad, cuando tienes la unción y la autoridad de Dios, entonces empieza la lucha. Y cuando reprendes, solamente a veces se van los demonios más débiles. Los otros se quedan dentro, están metidos. ¿Por qué? Porque el cuerpo, los demonios lo miran como su casa. Así lo llaman ellos, la casa de ellos. ¿Por qué? Porque han sido comisionados dentro de ellos. Cuando el primer demonio entra al cuerpo de una persona, se encarga este demonio de mantener un portal abierto dentro del cuerpo de la persona para que otros espíritus inmundos entren. Gente que odia, gente que no sabe perdonar, gente que tiene rencor, diferentes maneras, espíritus inmundos entran dentro de las personas, ¿no? De diferentes maneras, entonces, por toda clase de pecado, el diablo entra dentro de las personas. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Estos demonios se manifestaron y dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, porque Dios tiene ese poder, no solamente de atar, sino de destruir a todo hueste demoníaco. Él dijo, ¿has venido a destruirnos? Le preguntaron, y los demonios dijeron, sabemos o sé quién eres el santo de Dios. ¿Por qué se conocía? ¿Por qué los demonios conocían a Jesús? Una de las características que tenía Cristo era su santidad. Y es la característica que tiene que tener todo cristiano. ¿Por qué? Porque la santidad es, hermanos, lo más alto, lo más grande que se puede alcanzar en la vida cristiana. Nosotros somos santos porque aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Pero la santificación es un proceso. Santidad es un estado, santificación es un proceso. La santificación no se logra de la noche a la mañana. Hay un proceso, pasan días, meses, años para que un cristiano sea santificado. Y es un proceso que nos va a tomar tiempo. Por eso que todos los días congregamos, oramos, ayunamos, vigilamos, para que cada día esa santificación vaya un día a convertirse en un estado, en el estado de santo. Y el diablo y los demonios temen esa, hermanos, santidad, porque es algo que ellos no pueden resistir. Es como una luz que los irradia, que los consume, que los carcome. Ellos lo rechazan. Por eso que conocemos que tú eres el santo de Dios. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué los demonios decían que lo conocían? Porque estos demonios habían estado en el cielo, antes eran ángeles, y habían visto al Señor que también estaba en aquel tiempo en su trono. Por eso decía, te conocemos, sabemos que tú eres el santo de Dios. ¿Ven? Por eso que la santidad es un arma que nosotros tenemos que cuidar. No es fácil, es lo más difícil en la vida cristiana que se puede alcanzar. No es fácil ser santo, fácil de pecar, fácil de hacer lo malo, pero guardarse en santidad, eso cuesta, toma años. Ministros, pastores, gente toma perfeccionar. Por ejemplo, Moisés, Dios le tomó 40 años perfeccionar a Moisés. Moisés, el hombre que tenía, hermanos, ¿cómo se conoce a Moisés? El carácter más noble, ¿no? Un hombre manso. Pero Dios, para que procese a Moisés, le llevó 40 años procesarlo. A sus profetas, a los apóstoles, demora tiempo. ¿Por qué? Porque no es
es fácil, porque vivimos en este cuerpo. La vieja naturaleza, el viejo hombre, la vieja mujer quiere salir nuevamente a cometer pecado. Por más cristiano que sea, por más cargo que tenga la iglesia, constantemente hay el deseo de querer pecar. La única manera es crucificar la carne, y eso cuesta, demanda sacrificio, días, todos los días, orando varias horas, ayunando, vigilando, consagrando, pidiendo a Dios, hermano, que nos ayude a controlar nuestra propia naturaleza. No es fácil ser santo, es lo más difícil en la vida cristiana. Fácil es aprender a tocar, aprender a cantar, aprender incluso a predicar, pero aprender santidad es lo más difícil, cuesta. ¿Cuánto tiempo va a demorar? Va a depender de nosotros. Pero una arma que el diablo y los demonios nos deben es la santidad. No pueden resistir la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad está ligada a la unción del poder del Espíritu Santo. Por eso que cuando Jesús entró en el templo, en la sinagoga, había un jovencito que estaba en la sinagoga, iba todos los sábados a la sinagoga. Nadie se había dado cuenta que había espíritus inmundos dentro de él, pero estaba en el templo. Así hay cristianos que están en la iglesia y están endemoniados, ¿verdad? Y cuando Jesús llegó al templo, los demonios que estaban dentro de este muchacho no pudieron resistir la santidad y la unción que portaba Jesús, y le llevó a manifestarse, y empezó el demonio, hermano, a manifestarse, y tumbó al muchacho al suelo y empezó a botar espuma por la boca. ¿Por qué? Porque la santidad, hermano, es el arma poderosa que el diablo teme, no lo resiste, ¿verdad? La santidad es algo que nosotros tenemos que cultivar cada día de nuestra vida. Habla tu Biblia conmigo en San Juan 14:30. Juan 14:30. Por favor, no se canse. Mire, yo estoy cansado, estoy parado, tengo reuniones aquí, usted está sentadito ahí. No se vaya a dormir, ¿eh? Juan 14:30. ¿Lo tienen? Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, o sea, el diablo, y él nada tiene en mí. Jesús declaró esta gran verdad. Todo, hermano, toda persona que quiere seguir a Cristo, algo que debe caracterizarlo es la santidad. ¿Por qué? Porque el diablo, que es pecador, que le gusta a la gente embarrar con pecado, Jesús dijo: él nada tiene que ver conmigo. Y de la misma manera, los cristianos deberían alejarse del pecado. No es fácil, pero en eso está la lucha. Todos los días nuestra lucha es tratar de controlar nuestra carne. ¿Para qué? Para alcanzar esa santidad que Dios quiere y demanda de sus hijos. ¿Por qué? Porque a través de esa santidad podemos hacer, hermanos, retroceder al diablo, podemos resistir al diablo, podemos tener la autoridad de echarlo fuera, solamente por esa santidad que Dios manda. Primera de Juan 5:18 dice lo siguiente. Primera de Juan 5:18. Primera carta de Juan 5:18. Al último, rápido, vaya a la Biblia. Manda Nancy, páselo ahí la Biblia. ¿Tiene Biblia? ¿Tiene Biblia? Hermano Puerto, ¿dónde está la Biblia por ahí la joven? Ahí ayúdeme, por favor, alguien. Bien, dice, 1 Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, dice, por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Alguien preguntó: ¿cómo dice que este texto dice que el maligno no le toca? ¿Y por qué el diablo toca a mucha gente? Aquí está la respuesta: la santidad. El diablo no te puede tocar cuando tú estás en santidad. Podemos estar en la iglesia, podemos ayunar, podemos vigilar, pero hay gente que no está en santidad, y es por eso que el maligno lo toca. ¿Entienden? Es que la santidad es un cerco
que rodea a toda persona que habita en ese estado. Y por eso que el maligno no le toca. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practicar el pecado es santidad. ¿Por qué es una santidad? Santidad es aborrecer el pecado, alejarse del pecado. Eso es santidad. Santidad no es tener falda larga, corbata larga. Santidad no es estar en la iglesia en unos cultos, no es cantar coritos, no es derramar unas lágrimas. Santidad es una vida apartada del pecado. Y eso cuesta. No es fácil. Cualquier tonto puede pecar, pero ser santo, eso es lo más difícil. Más difícil que ser ingeniero, que ser doctor, que ser presidente. Ser santo es el tope de los topes, lo más alto. Es el estado, es el rango más alto que Dios mira. Es como cuando a alguien se le galardona, que se yo, los generales, se le ponen estrellas, ¿no? La santidad está más allá de eso. La santidad es el reconocimiento que Dios entrega a cada cristiano que sea guardado y consagrado para Él. A tal sentido que le entrega a Dios poder y autoridad, aún sobre el mismo diablo. Por eso el cristiano todos los días busca esa santidad. El día que dejamos de orar, el día que dejamos de congregar, el día que dejamos de ayunar, de vigilar, el diablo nos va a comer con todo el zapato. No importa quién usted sea, no importa si usted tiene 30 años en la iglesia, no importa quién usted crea que es. El día que usted se descuida, ese día será el día de su caída. Miren, David, el rey David, dice la Biblia que era el hombre que tenía el corazón conforme al de Jehová. David amaba a Dios. Nadie puede negar del amor que David tenía por Dios. David se enfrentó a los enemigos de Dios. No ha habido hombre como David. ¿Sabe cuál fue el problema de David? Que se descuidó. Al descuidarse, el diablo entró. No le importó que era el rey. No le importó que era el que tenía el corazón conforme al de Jehová. Lo tumbó el diablo. O sea, aquí no es que tú congregues, que tú ayunes, no. Aquí, hermano, la cuestión es cada día, por eso que cada día nosotros tenemos culto. Aquí no tenemos culto todos los días, porque todos los días pecamos, siendo cristianos todos los días fallamos, y tenemos que decir, Señor, venimos aquí y decimos, Señor, he pecado, te he fallado, no he querido hacerlo, pero me ha ganado mi carne, perdóname. Tú lo sabes, el diablo lo sabe, yo lo sé. No se puede tapar el sol con un dedo. Lo confieso delante de ti, te pido, ayúdame, saca esto de mí, arráncalo, quita de mí lo que no sirve, y te humillas, y la sangre de Cristo te redime, te limpia nuevamente, y vuelves a empezar todos los días, cada día. Así como cada día usted come, cada día usted congrega, porque la Biblia manda no dejar de congregar. ¿Usted cree que Dios ha puesto en la Biblia no dejar de congregar? Porque se le ha ocurrido el secreto para todos los cristianos. El secreto está en congregar. Tú puedes leer la Biblia en tu casa, puedes ayudar en tu casa, donde quieras, pero el secreto está en congregar. Porque cuando tú congregas, recibes la ayuda de los demás. Cuando tú congregas, recibes palabra, Dios escucha tu oración, alabas a Dios. O sea, en la congregación está lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, lo que necesitamos. Es el alimento, es el inyecto. Por eso que el secreto es no dejar de congregar. Porque siempre vamos a tener ataques, vamos a tener dificultades, nos vamos a desanimar, nos va a faltar las fuerzas. Pero cuando tú persistes en congregar, a eso Dios lo llama fidelidad. Y cuando tú eres fiel, cuando tú honras, porque congregar es honrar a Dios, y la Biblia dice que Dios honra al que le honra. Ahí está el secreto. Mucha gente se ha venido abajo porque dejó de congregar. Por eso que lo más importante, hermano, no importa cuánto tú sepas de la Biblia, no importa si tú tienes 50 años en la iglesia, el día que tú dejas de congregar será el inicio de tu caída. No dejemos de congregar. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, entonces, volviendo, santidad. Fundamental, herramienta fundamental para nosotros poder enfrentar al diablo. Los demonios detestan, aborrecen, no pueden resistir la santidad.
Y vamos a ver la décima arma ya con esto para poder terminar con este pasaje que es un poco amplio, pero vamos a ver la décima arma que Dios nos ha entregado también a nosotros. ¿Cuál cree que sea? A ver, hemos visto, háganme acordar, hemos visto cuáles son las armas que Dios nos ha entregado. La palabra de Dios, ¿qué más? La sangre de Cristo, ¿qué más? ¿Qué más? Habla su cuaderno. ¿Ves? Cuaderno. El Espíritu Santo, ¿qué más? ¿Qué más? Uy, hermano, está para agarrarles a veces a ustedes, ¿no? ¿Qué más? El nombre de Jesús. ¿Qué más? La oración. ¿Qué más? El ayuno. ¿Qué más? ¿Hemos visto vigilia? No hemos visto vigilia, sí hemos visto vigilia. ¿Qué más? A ver su cuaderno. La alabanza. Recién hemos estudiado, acabado de predicar. ¿Qué más? El testimonio. Recién acabamos de enseñar, hermano. Ay, Señor. Bueno, vamos a ya la santidad. ¿Qué más falta? ¿Qué cree otra herramienta que tenemos nosotros? ¿Qué más? La santidad. Ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho también. Falta uno. Vamos a estudiar ese último, el número 10. La décima arma que Dios nos ha entregado. El ministerio angelical. Anótenlo. El ministerio angelical. Aunque usted no lo crea, Dios nos ha entregado, ha puesto a su disposición ángeles para poder luchar contra los demonios. Vamos a verlo por la Biblia, ¿ya? Mucha gente no usa. Mira, de 1 millón de cristianos, uno tal vez usa esta herramienta. Mucha gente no usa esta herramienta. Vamos a verlo, ¿ya? Habla tu Biblia conmigo, por favor, Mateo 26, 53. Mateo 26, 53. 26:53. Ya son las 2 de la mañana, hermano. Está temprano, recién estamos alentando nosotros. ¿Ya está? ¿Qué dice? Mateo 26:53. Un poquito rápido, avance. Dice, ¿acaso piensas, de acá está hablando Jesús, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cuándo sucede esto? Cuando fueron a arrestar a Jesús, fueron los soldados a arrestar a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Pedro lo máximo, ¿no? Parecía el hermano Jairo. Agarró un cuchillo y le cortó la oreja al sirviente del sacerdote, ¿no? Amán. ¿Qué pasó? Pedro le dijo, Pedro, guarda tu espada. El que a espada mata, a espada va a morir. ¿Acaso, Pedro, tú no sabes que yo puedo ahora orar a mi Padre y mi Padre me puede mandar 12 legiones de ángeles? ¿Usted sabe qué harían 12 legiones de ángeles? Desaparecen ante el mundo, hermano. Mire, la Biblia dice que un solo ángel, en una noche mató 120,000 soldados asirios. En una noche, un ángel, uno solo. Imagínense 12 legiones. ¿Qué es lo que haría? Los ángeles están a la disposición de la iglesia y mucha gente no lo sabe. Vamos a ver, para que usted vea, Jesús mismo mencionó que Él podía hacerlo, y los cristianos también pueden hacerlo. Vamos a ver. Pero ojo, no vaya a confundir que usted va a orar a los ángeles, ¿sabes? El único que se adora es a Dios. Ahora tú mire conmigo en Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. ¿Tienes?
Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Preste atención, aquí está hablando el pasaje de ángeles. Si usted lee todo el capítulo, la Biblia está hablando de los ángeles, y el escritor de Hebreos dice, todos estos son espíritus ministradores, o sea que ministran, porque los ángeles son espíritus. Ojo, ¿qué más? ¿Enviados para qué? ¿Para qué han sido enviados los ángeles? Para el servicio a favor de quién? De nosotros, de la iglesia, de los herederos de la salvación. ¿Ve que los ángeles están al servicio de la iglesia? Cuando dice son espíritus ministradores, ministrador significa que ministran. Esta palabrita en el griego significa servir. Los ángeles han sido puestos para servir a la iglesia, y mucha gente no lo sabe. Abre tu Biblia conmigo en Salmo 103, versos 20 y 21. Salmo 103, versos 20 al 21. Hay que usar a los ángeles, hermano. Tenemos legiones de ángeles a nuestro servicio. Cuando usted duerme, ¿quién cree que está cuidándole? Los ángeles están ahí. Salmo 103, versos 20 al 21. Dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿De quién está hablando? Está hablando de los ángeles. Ellos han sido puestos, son el ejército de Dios a disposición de la iglesia. Mira, Salmo 35, versos 4 al 6 dice lo siguiente. Salmo 35, versos 4 al 6. Dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. A ver, ¿entendieron? ¿Han entendido o no? Mira qué hace el ángel, qué hacen los ángeles a nuestros enemigos. Vuelvo a leer, porque algunos están con sueño, me van a contagiar su sueño, hermano, dejo de predicar. A ver, dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, o sea, los enemigos nuestros. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Y sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Eso es lo que hacen los ángeles. A nuestros enemigos, los ángeles no los dejan en paz, hermano. Cuando un brujo viene y nos ataca, cuando un hechicero lanza una maldición, son los ángeles de Dios quienes pelean por nosotros. Ellos están ahí, ¿no? Y esto hemos visto, hermano, cómo operan, cómo trabajan. Uno está orando, tú estás orando aquí, ¿sí o no? Tú estás orando porque el brujo te ha hecho una brujería, tú estás orando, y al otro lado el ángel de Jehová está blandiendo la espada. Dios ejecutando por medio de sus ángeles. En Vinson tuvimos la experiencia cuando quisieron atacar y encontraron a los brujos muertos en esa casa. 2 brujos muertos que estaban atacando a la iglesia. Porque, hermano, esto no es un juego, esto no es cualquier cosa. La Biblia nos enseña todas estas maravillas, que a nuestros enemigos es el ángel de Jehová quien los persigue, quien nos acosa, quien los derriba. ¿Por qué? Porque ellos están puestos a nuestro servicio.
Dios los ha puesto para el servicio de su iglesia. Son espíritus ministradores que nos cuidan, que nos guardan. Es más, la Biblia dice en Salmos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? Y lo defiende. Interesante. Ahora le pregunto, ¿cuántos de ustedes han usado los ángeles de Dios? ¿Cómo se ora? Al Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tus ángeles guarden mi vida, cuiden mi familia, cuiden mi hogar. Señor Dios mío, encárgate de mis enemigos. Y es Dios el que hace. Pero mucha gente no. Es que es el detalle, el desconocimiento de la Escritura nos hace que nosotros perdamos muchas batallas. Las batallas que deberíamos tener ganadas, las perdemos porque desconocemos la Escritura. Los ángeles han sido puestos, hermanos, para ministrar, para servir a la iglesia del Señor. Y podemos seguir dando un montón de pasajes. Es más, nosotros tenemos otra arma también, hermanos, que es parte de este ministerio angelical, porque esto se conoce como el ministerio angelical. ¿Saben cuál es otra arma que nosotros podemos usar cuando nosotros estamos sufriendo ataques? La iglesia. La iglesia es otra arma a nuestro favor. Cuando yo estoy sufriendo ataque, la iglesia está orando. La iglesia me cubre en oración. La iglesia es la que intercede por nosotros. Esa oración llega a nuestra vida. Y la iglesia es parte de ese ministerio angelical. Porque la Biblia dice que nosotros vamos a ser como los ángeles. Vamos a ir a ver algunos pasajes sobre esto, ¿ya? Abre tu Biblia conmigo en Marcos 12:25. Marcos 12:25. Al que lea nuestra hermana Melissa, está con ganas de leer. Fuerte, que salga en el video. Marcos, Nuevo Testamento, está buscando en el índice. 12:25. Amén. ¿En qué nos convertiremos nosotros? En ángeles. ¿Ves? En el cielo no se casará ni se dará el casamiento. La iglesia será parte de este ministerio angelical. En un día seremos como los ángeles. Hay gente que se aferra, se afana. Hay mucha ignorancia de la Escritura, hermano. No nos podemos aferrar a las personas. El día que nos vamos, ese día se acabó, ese día nos convertiremos en ángeles. Mira, vamos a otro pasaje, ¿ya? Efesios 1:20. Hermano Humberto, lea. Efesios 1:20 al 22. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién? Muy bien. A la iglesia. Toda esa autoridad le ha sido entregado a la iglesia. La iglesia es una arma también que nosotros tenemos a nuestro favor. Y esto nosotros lo decimos cuando tuvimos el problema con el tema. Nosotros sentimos oración. Cuando la iglesia oraba, sentimos el respaldo, la fortaleza. Llegábamos nosotros para seguir luchando y peleando. La iglesia es una herramienta, una arma también, hermano, poderosa que podemos usar. Por eso cuando usted pase por una necesidad, tenga algún problema, no tenga miedo ni vergüenza. Venga al frente y diga: hermano, tengo este problema, ayúdenme a orar. Y la iglesia se pone, entra, es como un ejército, entra en batalla. Ya no peleas tú sola, hay gente que está peleando sola. Pero cuando tú vienes, tus hermanos aquí en la iglesia, todo el mundo se pone a orar. Y dos,
son más fuertes que uno, y 3 más, y 4 más, y 20 más. La iglesia ora y esa oración te alcanza, es una herramienta que tú tienes que usar. Pero cuando tú no congregas, imagínate, ¿cómo sabemos tu problema? Entonces tú vienes y oras y toda la iglesia sabe que se pone a orar, así como la iglesia primitiva oró cuando Pedro le mandaron a la cárcel. La iglesia entera se puso de rodillas y al instante, al poco tiempo de oración, la cárcel tumbó, las puertas se abrieron de la cárcel, Pedro salió porque la iglesia oraba. La iglesia es parte de este ministerio que nos ayuda a mantenernos, hermanos, en guerra contra el diablo. A su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a otro pasaje. Efesios capítulo 2, verso del 5 al 6. Efesios capítulo 2, verso del 5 al 6. Hermana Liz, lectura. Fuerte. Amén. Dios nos hizo nosotros sentarnos en los lugares celestiales. ¿Ve? Es por eso que la iglesia es parte de este cuerpo angelical. Los lugares celestiales están reservados para sus ángeles y para la iglesia. Y eso es lo que este pasaje está diciendo. A nosotros se nos ha concedido ese privilegio. Y terminamos con este pasaje, Apocalipsis 3:21. Fiorella, hermana Fiorella. Apocalipsis 3:21. Sí. El que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado a mi Padre en su trono. Amén. Dios lo bendiga. Este pasaje describe algo fundamental. La iglesia va a tener el privilegio de sentarse en el trono del Señor. ¿Por qué? Porque ha vencido. Dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Este es el privilegio más grande que recibe la iglesia allá arriba en el cielo. No es para quien comienza, no es para el que canta bonito, predica bonito o habla bonito. Solamente el que venciere, el que permanece hasta el final, porque esto no es de quien comienza, esto es de quien lo termina. Tenemos que terminarlo. Hay mucha gente que empezó y se cansó, pero el cristiano es llamado a permanecer hasta el final, pase lo que pase, venga lo que venga, aunque le abandone, aunque lo deje, aunque se esté muriendo. El cristiano tiene que permanecer porque es parte del ministerio angelical. Tenemos un deber, una responsabilidad, y Dios nos ha prometido sentarnos en su trono, el trono más grande del universo. No seremos alcaldes, no seremos presidentes, pero seremos y estaremos sentados en el trono del Señor un día. El privilegio más grande, y por eso nosotros no podemos por cualquier cosa agachar la cabeza, rendirnos, cansarnos, sino que permanecer hasta el último día de nuestra vida. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Bien. Con eso hemos terminado las 10 armas que el Señor nos ha entregado. Ahora nos quedaría, hermanos, solamente hablar sobre cómo recibir la liberación de opresiones malignas. Voy a dar unas listas para que usted lo anote en caso que algún día usted tenga este problema o vea a alguien con este problema. Y luego voy a hacer 2 listas, ¿ya? Primero una lista sin textos y otra lista con texto para que usted pueda estudiarlo en casa. Bueno, ponga ahí como subtítulo entonces en su cuaderno: recibiendo la liberación de opresiones malignas, porque el diablo oprime, ataca en las áreas, hermano, que nosotros no nos damos cuenta. ¿Qué es lo que primero debería hacer un cristiano? Bueno, punto número 1, orar.
Eso es lo primero. Orar, ¿y qué debe pedir en su oración? A una persona que siente, bueno, que el diablo lo está atacando, que siente opresión, que siente que ya no es medicina natural, sino que es el diablo, brujería, hechicería. Bueno, lo primero que tiene que hacer es orar. Y en su oración tiene que pedir lo siguiente: pedir que el Espíritu Santo le revele las cosas en su vida que pudieron abrir puertas a espíritus inmundos o espíritus de opresión maligna. Es lo primero. Cuando usted siente ataque, siente dolor de cabeza, cuando usted siente alguna enfermedad que no tiene solución, lo primero que es orar y pedir que sea Dios quien nos revele, que nos muestre si nosotros hemos abierto puertas. Porque recuerden, si entró un demonio a atacarnos es porque nosotros hemos abierto puertas. No es porque alguien hizo algo, sino es porque nosotros mismos abrimos puertas. Y lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos muestre qué puertas se han abierto. Hay que cerrarlas. Tenemos que cerrarlas, si no los demonios van a seguir entrando. Entonces, primero es orar. 2, confesar. Note, 2, confesar. ¿Qué tiene que confesar? Bueno, primero tiene que confesar a Dios específicamente los pecados que el Espíritu Santo te haya revelado en oración. Tú sabes, ¿no?, que has pecado. Has adulterado, has fornicado, has mirado pornografía, cualquier pecado que hayas cometido, hayas robado, un montón de pecados que existen en el mundo. Todos esos pecados tienes que confesarlos, porque el que no confiesa no puede ser perdonado. ¿Ok? Entonces, 2, hay que específicamente confesar pecado por pecado, todo lo que el Espíritu Santo ponga en nuestra mente, que nos recordemos que hemos cometido. Empezar a confesar: Señor, yo te confieso esto, yo hice esto, lo confieso. Tengo que confesar, ¿para qué? Para que yo pueda renunciar, porque si no, no importa que tú vayas a la iglesia, no importa que te ore el pastor, si tú no confiesas tu pecado, igual vas a ir ahí, igual vas a estar atormentado por demonios y la muerte va a llegar a tu vida, las dos muertes. Entonces, primero, orar. Segundo, confesar los pecados que el Espíritu Santo te revela. ¿Ok? Y una vez que tú confiesas, tienes que apropiarte. Una vez que confiesas todos los pecados, tienes que apropiarte del perdón, porque Dios perdona cualquier pecado. ¿Ok? Tienes que apropiarte del perdón por la sangre de Jesús derramó en la cruz del Calvario. Decir: Señor, yo te he confesado todos mis pecados, los que me acuerdo, y aún los que no me acuerdo también te pido perdón. Una vez hecho esto, decir: Señor, la sangre que derramó tu Hijo, porque así está escrito en tu palabra, yo recibo por fe ese perdón de pecados. Tú tienes que confesarlo verbalmente, porque la Biblia dice que hay que confesar con la boca. Cuando los cristianos no lo confiesan con la boca, no están renunciando a ellos. Hay mucha gente que piensa que orar solamente es en la mente. No, hay que confesar. Por eso que la Biblia dice: entra en tu aposento, en tu casa, en tu habitación, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Ahí está el secreto. Tú aquí no puedes confesar tus pecados, ¿verdad? Porque todo el mundo va a escuchar. Pero delante de Dios sí, confiesas tus pecados. ¿Ok? Punto número 2. Anote, está anotando, ¿verdad? Bueno, esto lo estoy alcanzando para los hermanos que son evangelistas, para los pastores, para los maestros y para todo aquel que necesita un día de liberación. Todos necesitamos liberación. Usted mismo tiene que autoliberarse, poner sus manos sobre sí mismo y liberarse. ¿Ok? Esto es fundamental. Bien, 3. Una vez que oras, una vez que confiesas, 3 sería renunciar. Anote, renunciar. ¿A qué tienes que renunciar? Bueno, hay que renunciar verbalmente y específicamente a esos pecados y a la práctica ocultista tal vez que hayas hecho, o a un culto, a cualquier ídolo de repente, y a todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesús. Tienes que decir: Señor, te confieso mis pecados y ahora renuncio a ellos. Renuncio a este pecado, renuncio a este pecado, renuncio a este pecado. En el nombre de Jesús. Los demonios tienen que oír, porque los demonios no son Dios. Los demonios tienen que escuchar por tu boca. Y ese es el problema de la iglesia. Mucha gente en la iglesia lleva años y están enfermas por muchas cosas, porque nunca se les enseñó a renunciar. La gente piensa: bueno, tú vienes a Cristo y lo aceptas como Señor y Salvador y se acabó el cuento. No, así no es. Así no está escrito. Hay un proceso.
Cuando tú vienes a Cristo, tú lo recibes y Cristo te abre la puerta para entrar, hermanos, al camino de la salvación. Y luego tú tienes que hacer todo lo que Dios manda a través de su palabra. Y ahí está el secreto. Mucha gente solamente aceptó a Cristo, está en la iglesia, pero sigue en muchas cosas. Y mucha gente dice, pero ¿por qué sigo cayendo en este pecado? ¿Por qué no puedo vencer? Porque nunca han renunciado. No, si yo lo hice, le pedí perdón a Dios en mi mente, en mi corazón. No, aquí dice que tienes que confesar con tu boca. Tienes que renunciar. Los demonios tienen que escucharte decir por tu propia boca que tú renuncias a ello. Espíritu de la silla, espíritu de cualquier cosa, tú renuncias a ello. En el nombre de Jesús, pecado a pecado. ¿Ven qué interesante? Bien, 4. ¿Qué más? 4. Perdón o perdonar. El cuarto punto es perdonar. Porque de nada valdría que tú no perdones. Porque si tú no perdonas, Dios tampoco te puede perdonar. Y aquí está el detalle. 4. Perdonar. Dice, renunciando a todo resentimiento mencionado específicamente a las personas y a la razón por la cual estuviste resentido contra ellas. Uno de las puertas que se abren a los demonios es por el resentimiento, por la falta de perdón. Hay gente que no perdona. Un día una hermana me dijo, yo nunca le voy a perdonar a una hermana en la iglesia, no voy a mencionar qué iglesia, yo nunca le voy a perdonar. Y le dije, entonces Dios tampoco te puede perdonar, porque el que no perdona, está escrito, Dios tampoco le puede perdonar. Pero ¿cómo puede? Nosotros no, pero Dios en nosotros sí. Dios en nosotros nos puede enseñar a perdonar y olvidar, ¿verdad? Y si tú no perdonas, la ley es que tampoco Dios te puede perdonar. Porque así como Dios te perdonó, no mereciendo tu perdón, pero Dios te perdonó, así mismo tú tienes que ofrecer el perdón a todos los que te han hecho daño. Punto número 5, desligarte. Tienes que desligarte ¿de qué? Bueno, de todo espíritu maligno que haya estado en tus antepasados, por ejemplo. Hay mucha gente que arrastra maldiciones generacionales que vienen de nuestros antepasados. Sus padres practicaron brujería, tus abuelos tal vez, y tú no lo sabes. Pero ese espíritu inmundo que traían tus generaciones, tus antepasados, pasa a ti. Por eso David dice, hasta la tercera y cuarta generación. Y ese espíritu inmundo, ¿por qué cree que cuando un padre es alcohólico, mayormente, raros son los casos, excepciones, los hijos también son alcohólicos? ¿Por qué? Porque arrastran la maldición. ¿Y qué tiene que hacer una persona? Desligarse de eso, cortar toda esa maldición, decir, Señor, yo renuncio a la maldición generacional. Córtalo, ¿para qué? Para que no pase a mis hijos también. Porque si tú no la cortas en ti, va a pasar a tus hijos y va a seguir siempre. Entonces tienes que desligar. 6, destruye. Anote, 6, destruye. ¿Qué tengo que destruir? Bueno, tienes que destruir todo objeto relacionado con el ocultismo o con cultos falsos, libros, cartas, amuletos. Hay gente que tiene en su casa cosas que son puertas abiertas para los demonios, imágenes, estatuas. Hay gente que se va de viaje y trae cosas de fuera, ¿no? Trae cosas, amuletos, estatuas o no sé, los equecos, por ejemplo, traen y lo ponen en su casa. ¿Saben que Dios trae maldición? Le abren la puerta. Hay muñecos, le llaman un muñequito, le llaman el muñeco pobre, y lo traen a su casa. Qué bonito se ve adornado en la mesa, pero que tú no sabes que estás trayendo pureza a tu casa. Y así hay gente que trae un montón de cosas a su casa, lo mete todo. Cuidado, tú no sabes lo que estás haciendo. Tu casa está llena de maldición. ¿Qué pasó? ¿Pregunta? Ya. Entonces, ve, la palabra es por algo. Tienes que quitar todas las cosas que le abran puerta a los demonios, porque tú no sabes. Mira, hay cristianos, hay pastores que han caído enfermos por traer cosas a sus propios hogares, han caído bajo la maldición. ¿Por qué? Porque dicen, no dicen, yo no fui a ellos vinieron a mí a buscarme y me llevaron a su casa, así que yo tengo derecho a atacarlos. Pero el pastor quebrantó un mandamiento de Dios, porque cuando tú quebrantas los principios de Dios, Dios no tiene nada contigo, porque tú estás quebrantando primero los principios. Entonces hay que destruir todas esas cosas que le abren puerta a los demonios. Por
eso que yo cuando voy a una casa, yo siempre tengo aprendí desde que estudié lo que es liberación. A toda casa donde voy yo siempre miro ¿qué hay? Y el Espíritu Santo a veces da testimonio cuando hay cosas raras ahí. Hay cosas que hay que sacar, imágenes, objetos, símbolos. Sáquelas de su casa, arránquelas. La Biblia, te lo demuestro por la Biblia, ¿ya? Abre tu Biblia conmigo en Deuteronomio 7:25. Vamos a leer, ¿ya? Deuteronomio 7:25 al 26. No estaba, pero bueno, ya que el Espíritu Santo nos llega por aquí. Deuteronomio 7:25 al 26. Porque muchas veces dicen, no, qué bonito, que me ha costado $10. ¿Cómo? O sea que por $10 vas a maldecir tu casa. Vas a tener maldición a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tus hijos. ¿Lo encontró? Quiero que todos lo lean, ya no se me hagan dormido, que con el micro ahorita lo vamos a despertar. ¿Ya lo encontró? Quiero que todos lo lean, todos. Deuteronomio 7:25. Y esto yo lo aprendí porque tengo que sacar de mi casa muchas cosas. Por eso que a veces mi esposa compra cosas, ropa a mis hijos, le regalan, un momento, Disney afuera, lo quemo, no tengo nada que ver con Disney. Yo soy muy específico con cosas, porque la gente no ignora el mundo espiritual. Mira, dice la Biblia, Deuteronomio 7:25, dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema, o sea, maldito, está bajo maldición. Hay mucha gente, cristianos, con anatemas en su casa. Así es, muchas cosas, hermano, que hacen que la gente dice, no, pero buena suerte. Hay gente que hasta el horóscopo, ¿no? Los signos zodiacales y tantas cosas. Cuidado. Pero hermano, ¿por qué la oración no alcanza? Porque tú has quebrantado un principio. Cuando se quebrantan los principios, nada va a funcionar, porque es un principio. ¿Qué sabe qué principio? El principio es algo primero. Algo que primero Dios ha puesto. Tú lo quebrantas, se acabó. Dios no tiene nada que ver contigo, se acabó. Porque tú quebrantaste el principio que Dios te dio. A su nombre. Muy bien, están despiertos. Una pregunta, ¿la alcancía también es un objeto que abre el cuerpo de los demonios? No específicamente es algo para ahorrar. Pero si tu alcancía trae alguna imagen, tiene algún estatua, algún sello, porque hay alcancías que están malditas. Una alcancía, un Buda, por ejemplo. Un Buda sí. Un Buda le trae demonios. Por eso, ¿cómo tú sabes que sí, que no? Fácil. El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso el cristiano tiene que tener discernimiento. Y eso es lo que le falta a muchos cristianos, discernimiento. Lo primero, porque al que tiene discernimiento no lo vas a el diablo no lo va a pasear. El que tiene discernimiento mira, observa, tú no lo engañas, el diablo no te va a engañar con nada. Por eso lo que primero debemos todos los cristianos es discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo santo y lo profano. Y aquí está escrito, no traerás anatema a tu casa. Esto es una orden de Dios, y el que lo quebranta se acabó. Vuelvo a repetir, se terminó. Quebrantó usted los principios. ¿Qué nos toca? Romperlos, quemarlos y arrepentirse a Dios, pedirle misericordia. Amén. Terminamos con esto. A ver, ¿dónde me quedé para terminar? Allá. 7. Orar pidiendo liberación. 7. Orar pidiendo liberación. ¿Liberación contra qué? Contra toda fuerza demoníaca en el nombre de Jesús. Siempre menciona el nombre de Jesús. ¿Ok? 8. Reafirma. ¿Qué tengo que reafirmar? Tu pertenencia y fidelidad a Cristo. Es decir,
Yo renuncio a los demonios, renuncio a todo esto y le pertenezco a Cristo. Él es mi dueño, Él es mi Señor, Él es mi Rey, Él es mi Salvador. Él lo es todo en mi vida. Está por encima de mi madre, de mi padre, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de todo. Está en primer lugar en mi corazón. Confesarlo con tu boca, ¿ok? Reafirmar. Se llama reafirmar. 9. Bueno, una vez hecho todo esto, lo que te queda es alabar. Alaba a Dios y dale gracias. ¿Por qué? Porque ha sido liberado en el nombre de Jesús. Importante, la alabanza. Recuerda que ya vimos por qué se tiene que alabar. ¿Ok? Entonces, 9 puntos para recibir liberación de opresiones demoníacas. ¿Ok? Hasta ahí. Nos ponemos en pie y glorificamos al Señor. La honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Amén.